Deténganse porque esas puntuaciones son importantes. A veces al leer o al cantar las evadimos y nos vamos y a veces por eso no agarramos bien la idea de lo que realmente el texto está diciendo. Juan capítulo 1, versículo 18 dice, hermanos, gracias, muy bien. A Dios nadie le vio jamás, ¿verdad? Esa es la primera información. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Ahora, Él, ¿en dónde tiene el acento? En la E. Entonces el énfasis ¿en dónde se hace? En la E. Él le ha dado a conocer. Es un texto muy rico, muy rico, hermanos. A la hora de estarlo estudiando para esta predicación, tuve que orar mucho a Dios para ver qué material tenía que seleccionar y qué material tenía que dejar en este momento y no hablarlo, hermanos, porque de esta sola frase se han escrito libros completos. Es una profundidad tremenda. Esta predicación, amados hermanos, es como una gotita de agua dentro de un gran océano. O sea, es tremendo lo que el texto está declarando. Vamos a orar para entrar propiamente a la predicación de este texto. Ustedes se preguntarán por qué estoy eligiendo este texto si se supone que estoy predicando Romanos. Es la primera pregunta que todos tendrán. Miren, hermanos, en oración con nuestro Señor, el Señor me llevaba a darme cuenta que los días de Cena del Señor les voy a predicar cristología. Les voy a predicar acerca del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar viendo a Cristo en el Antiguo Testamento, cómo se presentaba, cómo se manifestaba, las figuras que hay en el Antiguo Testamento de nuestro Señor Jesucristo, el ángel de Jehová. ¿Por qué el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento si en realidad era Cristo? ¿Verdad, queridos hermanos? Y después vamos a ver el Nuevo Testamento, cómo se aplica todo lo que, más que aplicarse, cómo se cumple todo lo que el Antiguo Testamento anunciaba acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y ¿por qué inicio con Juan 1:18? ¿Y por qué no inicio a lo mejor con Génesis 1, que es la primera vez donde aparece el Señor Jesucristo? Muy sencillo, porque, amados hermanos, la invitación es que nosotros podamos conocer y tener en claro que cuando estamos hablando de Cristo estamos hablando de Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad. Cuando estamos hablando de Cristo estamos hablando del que reveló al Padre. Es por eso que inicio con este texto. A Dios nadie le vio jamás, al Padre nadie lo ha visto. El unigénito Hijo, es decir, el único Hijo, el único en su clase que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a. De tal manera, amados hermanos, que esta serie de predicaciones que vamos a tener en estos cultos de la Cena del Señor va enfocada a lo mismo, va enfocada a lo siguiente. ¿Quieres conocer al Padre? Tienes que conocer al Hijo. Y así vamos a titular estas series. Para conocer al Padre, debo conocer al Hijo. Vamos a orar. Señor, le damos gracias en esta mañana, Padre, por su amor y su misericordia. Gracias, Señor, por la palabra que usted nos va a exponer en el Espíritu Santo el día de hoy. Que Él abra nuestro entendimiento, nuestra mente, que aparte de nosotros el sueño, que quite de nosotros las cargas y que podamos ser atentos a la predicación de su palabra. Gracias por su Hijo Jesucristo, Señor. Gracias porque Él vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Ayúdenos, Padre, le necesitamos. En el nombre que es sobre todo nombre, nos ponemos en sus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, si usted saliera en este momento al centro de San Miguel y le preguntara a todas las personas, ¿crees en Dios?, ¿qué nos responderían?
La gran mayoría nos diría sí, yo creo en Dios. Sea cual sea la religión que se profese, la respuesta sería sí, yo creo en Dios. Yo soy creyente en Dios. Pero si usted le preguntara a cualquier persona, ¿quién es Dios? Ya nos meteríamos un poco en problemas, ya empezaríamos a tambalear. Algunos dirían es el Señor, algunos otros dirían es nuestro Padre, algunos dirían es nuestro Salvador. Es decir, ya tendríamos respuestas más variadas. Pero si cambiamos la pregunta y dijéramos y le preguntáramos a cualquier persona, ¿conoces a Dios? Yo creo que la mayoría ya tambalearía más. Gracias, gracias querido Isaín. O por ignorancia me dirían sí. Pero ¿qué tal si hago la siguiente pregunta? ¿Cómo es Dios? Gracias querido hermano. Ya nos metemos en más dificultades. ¿Por qué? Porque esta palabrita como, esta palabrita como nos indica que debemos de explicarlo, debemos de describirlo. Cuando yo le pregunto a alguien ¿cómo es esta persona?, regularmente me hacen una descripción de la persona y eso es correcto. Ahora, si yo estoy preguntando ¿cómo es Dios?, podríamos dar una descripción muy general, pero no una descripción muy particular. Y a veces nuestras descripciones generales no son acertadas. ¿Se dan cuenta? De tal manera que aún dentro de las mismas iglesias de Cristo, cuando se pregunta cómo es Dios, las respuestas generales no son nada acertadas. Por ejemplo, dentro de los primeros siglos de la historia de la iglesia, vinieron muchas corrientes como el arrianismo, sabilianismo y otras muchas corrientes que decían Cristo sí es humano pero no es Dios. Otros decían Cristo es Dios pero no es humano. Con la llegada de los gnósticos, precisamente los docetistas, de la palabra griega dokeo, que significa apariencia, enseñaban que la persona de nuestro Señor Jesucristo únicamente era una especie de holograma. ¿Por qué? Porque ellos decían que la materia era mala y cómo el Dios del universo podría encarnarse en algo malo, de tal manera que Jesús no podría ser humano. Los gnósticos, por su parte, hablaban de las emanaciones de Dios, que el Dios del universo, el soberano, tuvo que irse degradando para poder comunicarse con los hombres, y Dios y Cristo es un Dios menor. Si tú hablas con un testigo de Jehová, eso es lo que te va a enseñar. Jesús es un Dios creado, es un Dios menor. Eso se llama gnosticismo y es totalmente antibíblico, ¿verdad? Y podemos ver muchas otras corrientes. En los círculos cristianos vemos a otros que únicamente ven a Dios, a Cristo, como un Salvador. ¿Quién es Jesús? El Salvador. Y ya. ¿Se dan cuenta? Algunos lo ven como el genio de la lámpara maravillosa que únicamente está ahí para cumplir sus deseos, y ven a la oración como esa lámpara que la frota y sale Jesús y dice dime tus deseos. Algunos se han atrevido a aseverar que Jesús únicamente es su amigo, y hasta dicen Jesús, Chuchito es mi amigocho, y lo he escuchado en muchos púlpitos, tristemente, ¿verdad? Algunos también ven a Jesús únicamente como el medio por el cual el Padre tiene la responsabilidad de cumplir sus caprichos, de tal manera que cuando nosotros oramos y decimos en el nombre de Jesús, vemos esa frase como una frase mágica, donde si yo la invoco, el Padre tiene la responsabilidad de responderme. Hermanos, ¿cómo es Dios? Algunos me van a decir, es bueno, es amor, nos cuida, nos bendice. Pero para llevar más allá o con más dificultad la pregunta de cómo es Dios,
¿Qué pasaría si le preguntara lo siguiente? Ok, ¿cómo es Dios, pero según lo que Él reveló de sí mismo? Yo creo que esa pregunta de cómo es Dios se haría aún más grande. ¿Por qué? Porque te estoy preguntando, no me digas qué piensas tú de Dios. Enséñame lo que Dios dijo de sí mismo. No sé si a ustedes les ha pasado que a veces presentan a una persona y dicen cosas contrarias a lo que la persona es. Efectivamente, y llega la persona, a mí me ha pasado que me presentaban y decían cosas de mí y cuando me conocían, es que es alguien totalmente diferente al que me dijeron. Bueno, eso pasa con Dios. A veces presentamos a Dios de una manera totalmente diferente. Miren una ilustración que cuenta el hermano Evis Carballosa. El hermano Evis Carballosa dice que en una ocasión presentaron a alguien diciendo, mira, este es fulano de tal, es un gran empresario, ganó 600 millones de dólares en el comercio de la venta de pescado y es un hombre exitoso. Y todos dijeron, qué buena presentación. Este hombre sube al estrado y dice, gracias por la presentación, solamente quiero definir unas cosas. No fueron 600 millones, fueron 700. Y no fue en el comercio de pescado, fue en el comercio de la ganadería. Y no era yo, era mi hermano. Y no los ganó, los perdió. Entonces, aquí está ilustrando el hermano Evis Carballosa que a veces nosotros presentamos a alguien de una manera de la cual no es. Y ni siquiera es la persona, ni siquiera sé. Parece. Ahora, hermanos, les pregunto a ustedes como cristianos, ¿cómo es Dios según Él se reveló a sí mismo? Sé que la mayoría podríamos hablar de términos generales o lo que hemos escuchado de Él. ¿Quién ilustra esto? Job. Job dice, de oídas te conocía. Más, ese más en realidad es un pero ahora mis ojos. Está ilustrando Job lo que les estoy diciendo ahorita. Job está diciendo, yo sabía de Dios lo que otros me decían, pero ahora yo mismo te conozco. Ojalá los cristianos pudiéramos dar una respuesta detallada y amplia de cómo es Dios según su revelación. Y precisamente por eso el día de hoy meditaremos en esa revelación con la finalidad de conocer con más profundidad a nuestro Dios. Juan 1:18 es el clímax del capítulo 1 de Juan. Todo este capítulo nos habla de que el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, se encarnaba, aunque ya existía eternamente con Dios, ya que Él mismo es Dios. También nos dice que todo ha sido creado por Él y para Él, y que Él venía a alumbrar al hombre que vivía en la obscuridad. En términos generales, eso es lo que está enseñando Juan capítulo 1. Ahora, cristianos, ¿por qué Juan, en vez de ponerle a Jesús el título Jesús, nombre Jesús, o el título Cristo o el Mesías, le llama el Verbo? Por ahí debo de empezar. Juan 1:1, en el principio era el Verbo en el hebreo estaba con Dios y el Verbo era Dios. ¿Por qué Verbo? Gracias por esa pregunta. La palabra verbo en el original griego es la palabra logos, que quiere decir palabra. Entonces, en el principio ya existía la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios. ¿Por qué palabra?
Fíjense que a mí me llama la atención cuando viene un nuevo creyente y nos pregunta, oiga, ¿qué libro de la Biblia debo de empezar a leer? Y nuestra respuesta siempre ha sido la siguiente: empieza por Juan, porque es el más fácil. Pues no sé en qué Biblia, porque iniciando Juan 1:1 ya es sumamente complejo. ¿Por qué verbo? Nada más con esa palabra. En el principio era el verbo. Ahora, ustedes han escuchado, amados hermanos, que Jesús es el verbo porque es la acción del Padre. Les tengo noticias. Aquí la palabra verbo no es un verbo, es un sustantivo. A ver, los que decimos, porque he escuchado varios de ustedes, el Evangelio de Juan es el más fácil. A ver, los que han dicho que el Evangelio de Juan es el más fácil, explíquenme. Miren, para la mente de los judíos, hablar de el logos era hablar de la deidad por excelencia. Los judíos no se atrevían a mencionar el nombre de Dios, Yahvé. Ellos decían Hashem Adonai, es decir, en el nombre de el Señor, o en una traducción más precisa, el logos, la divinidad, el único Dios. De tal manera que cuando Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto, dice que los llevó al desierto a encontrarse con Dios. La palabra con Dios que ahí se traduce es la palabra logos. Y está en el Antiguo Testamento. Para los griegos, la palabra logos quería decir la esencia de la sabiduría. El que sustentaba todas las cosas, el Dios que sustentaba todas las cosas. Entonces Juan inicia escribiendo: en el principio era el verbo, refiriéndose a Jesús. ¿Qué quería darle a conocer Juan a los judíos? Que Jesús era el único Dios. ¿Y qué quería darle a conocer Juan a los griegos? Que Jesús es la esencia de la sabiduría que sustentaba todas las cosas. Entonces, ¿por qué Juan le llama a Jesús el verbo? Porque es el Dios que sustenta todas las cosas. ¿El Dios? No, me faltó algo. El único Dios que sustenta todas las cosas. Pero como yo les he dicho muchas veces, yo se los tengo que sustentar con la ¿qué? Con la palabra. Ahora soy responsable de ello. Vayan a Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Vamos a leer desde el 2 para que vean que está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, Hebreos 1:2, todos juntos: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Por qué Jesús es el Logos? Porque es el único Dios que es la fuente de la sabiduría y el que sustenta todas las cosas. La imagen misma de su sustancia. Y la palabra sustancia quiere decir naturaleza. La imagen misma de su naturaleza. Alguien que es igual a. ¿Se dan cuenta? Lo mismo que dice Pablo en Colosenses capítulo 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Entonces, hermanos, se los digo porque aparte de que está en el contexto de nuestro versículo, ¿qué creen? Juan va a dejar en claro, Él es Dios, de tal manera que ahora cuando les pregunten, oye, ¿por qué le llaman a Cristo el Verbo?
porque Él es el único Dios, fuente de la sabiduría que sustenta todas las cosas. La deidad por excelencia, gracias. Su venida a este mundo fue anunciada por un profeta en especial, Juan el Bautista. Sigo en el contexto del capítulo 1. Él preparó la entrada de Dios a este mundo en forma de hombre. Ahora Dios ya no habitaría más en un lugar hecho de manos de hombres, sino que Él mismo tomaría la forma de hombre y vendría a mostrar a los hombres dos cosas: la gracia y la verdad. O sea, que cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo, no solamente hablamos de gracia, sino también hablamos de la verdad. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice a Pilatos: yo vine a dar testimonio de la verdad? Y Pilato le dice: ¿qué es la verdad? ¿Por qué Jesús ya no le respondió esa pregunta a Pilatos? Porque la verdad estaba delante de él. Yo soy el camino, ¿y qué? Gracias. Fíjense, hermanos, estamos citando textos que cotidianamente nosotros hablamos y no nos habíamos dado cuenta de la profundidad que tienen esos textos. Ciertamente los hombres del Antiguo Testamento conocían la ley que fue dada por Moisés, pero en la revelación de Dios, que es progresiva, Dios traía por medio de Jesús lo que los hombres no conocían y no habían entendido plenamente. La ley por siglos había mostrado la incapacidad humana y la necesidad de un Salvador. Ahora Dios iba a satisfacer esa necesidad a través de su máxima revelación. ¿Quién es la máxima revelación del Padre, hermanos? El Hijo. El Hijo. Gracias. O sea, ¿qué nos está enseñando Juan capítulo 1? Cristo es incomparable. Dios solo había revelado parcialmente lo que Él quiso a los antiguos, pero ahora el Hijo revelaría la plenitud del Padre. Jesús venía a dar a conocer a Dios como nunca nadie antes lo había manifestado. Así que nuestro primer punto, amados hermanos, de esta mañana es el siguiente: la incapacidad del hombre de conocer a Dios. Nuestro primer punto es la incapacidad del hombre de conocer a Dios. Y pónganle ahí Juan 1:1a. Juan 1:1a. La incapacidad del hombre de conocer a Dios. Pero antes de eso, ¿cuál es el título de nuestra predicación? Conociendo al Padre a través del Hijo. El título de nuestra predicación es Conociendo al Padre a través del Hijo. Y nuestro primer encabezado de esta mañana es la incapacidad del hombre de conocer a Dios. Juan 1:1a. Juan 1:1a. ¿Por qué les digo que Juan 1:1a? Porque esto, hermanos, únicamente lo vamos a ver en la siguiente frase. La frase que vamos a ver es: a Dios nadie le vio jamás. Nada más en esa frase voy a meditar, por eso les digo 1:1a. A Dios nadie le vio jamás. Juan 1:18a, perdón, les dije 1:1, no. Juan 1:18a. A Dios nadie le vio jamás. Vamos a meditar en esa frase. En el texto griego, hermanos, lo que dice es enfático. Aquí dice: a Dios nadie le vio jamás. En el griego dice: nunca nadie vio a Dios. Hay un cambio, ¿lo notan? A Dios nadie lo vio jamás, ¿verdad? Pero en el griego dice: nunca nadie. ¿Y qué significa ese nadie? Nadie. Nadie.
nunca nadie vio a Dios, jamás. La Biblia nos dice que en el principio Dios crea todo y en medio de esa creación pone al hombre, y el hombre veía en el huerto del Edén cara a cara a Dios. En el libro de Éxodo capítulo 33 versículo 11, libro de Éxodo capítulo 36 versículo 11, nos declara que Moisés hablaba cara a cara con Dios. De hecho, en esta misma frase de Moisés la usa Jacob en su encuentro con Dios en Peniel. ¿Qué hay del temor de Isaías en el capítulo 6 de su libro, que lo llevó a exclamar que era muerto porque, siendo un hombre de labios impuros, sus ojos habían visto al rey? Sin duda alguna, amados hermanos, que estos hombres están declarando: yo he visto a Dios. Entonces aquí ya tengo un problema. Por eso les digo, hermanos, no vuelvan a decir que Juan es fácil, Aquí ya tengo un problema, porque los hombres del Antiguo Testamento me están diciendo que ellos vieron a Dios, y el Nuevo Testamento, Juan me está diciendo: nunca nadie vio a Dios. Ya tengo un problema. Bueno, aparentemente. Miren, vamos a explicarlo. Sin duda alguna que Dios se mostró de una forma visible en manifestaciones a los hombres, lo que les he enseñado que es una teofanía y una cristofanía, una aparición corporal de Dios o una aparición corporal de Cristo, ¿verdad? Entonces Dios sí se ha manifestado en forma visible a los hombres, pero a lo que Juan se refiere es que esas manifestaciones fueron muy limitadas. Es decir, cuando Abraham ve a Dios, no lo ve en su plenitud, ve a Dios en una manifestación humana. Éxodo 19:18. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Una manifestación, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. ¿Se dan cuenta? O sea, Dios no se manifestó a nadie de forma total, solamente daba pequeños adelantos. Como cuando Moisés le dice: muéstrame tu gloria y con eso me basta. Y Dios le dice: nadie puede ver mi gloria y vivir, solamente te dejaré ver mis espaldas. Y la traducción ahí es lo que queda atrás de mi gloria: un pequeño pedazo. Eso es a lo que se está refiriendo Juan, a que esas manifestaciones fueron muy limitadas y con propósitos muy específicos de acuerdo al momento. Es muy probable que solo en el huerto del Edén el hombre haya tenido una relación íntima y sin barreras con Dios. Nótenlo, después de que Adán y Eva peca, el hombre ya no habla directamente con Dios, ahora tiene que usar mediadores. En este caso, profetas, reyes y sacerdotes. De tal manera que el hombre ni siquiera podía entrar al lugar santísimo de manera directa. Solamente un solo hombre que Dios elegía una vez al año. Sin embargo, más adelante el hombre se revelaría al hombre, pero el hombre no entendería tal revelación. Por eso había necesidad de que alguien le explicara al hombre. Para revelarse Dios usó a hombres como en el caso de Moisés. Y a Moisés le da la ley. La ley fue un pacto que Dios hizo con el hombre y su única condición era la obediencia. La ley evidenciaba la santidad de Dios y dejaba al descubierto que el hombre no podía acercarse a Dios por sí mismo. Eso es a lo que se refiere Juan cuando dice: nunca nadie vio a Dios. Con la ley vino el mandamiento: sean santos porque yo soy. Pero ¿qué hace el hombre? Todo lo contrario a la santidad.
Dios se revelaba con el fin de que el hombre regresara a él, y el hombre una y otra vez se oponía a lo que Dios daba a conocer. Por ejemplo, Dios construye el templo y ese templo prefiguraba a nuestro Señor Jesucristo. Y Dios le dice, no vas a sacrificar nada inmundo dentro del templo. ¿Y qué es lo que hizo el hombre? Sacrificó lo inmundo. Ahora, cuando nosotros hablamos de nuestro Señor Jesucristo en los evangelios, escuchen esto, Jesús nos está hablando de la revelación de Dios desde el punto de vista de Dios. Déjame explicar esto. En su revelación de Dios hay dos visiones, una humana y una divina, una terrenal, la otra celestial. Nosotros los hombres hablamos de Dios desde la perspectiva terrenal y humana. Por eso el hombre no comprende a Dios. Porque el hombre trata de explicar a Dios ¿en qué sentido? En lo terrenal, en lo que ve. Por eso los antiguos se hicieron muchas imágenes, muchas deidades. El sol era Dios, la luna era Dios, la lluvia era Dios. O sea, el hombre siempre ha querido conocer a Dios desde un punto de vista terrenal. Escuchen esto. Con la aparición de Jesucristo, Jesucristo nos va a dar la imagen que celestial de Dios. Jesús nos va a dar el punto de vista celestial. La pregunta es, ¿por qué solo Jesús nos puede dar ese punto de vista celestial de Dios? Porque Él es Dios. Gracias. Él es el Logos. De tal manera que si Jesús no se hubiera encarnado, el hombre ¿de qué manera iba a seguir viendo a Dios? De una manera terrenal. Por eso lo primero que hace el pueblo de Israel al salir de Egipto, ¿qué es? Una imagen de un becerro de oro. Porque ellos creían que así era Dios. De tal manera que si Cristo no se hubiera encarnado, ¿saben qué hubiera pasado, hermanos? Nosotros seguiríamos viendo a Dios como nosotros creemos que Él es. Fíjense esto, hermanos. Cristo ya vino. La revelación ya se dio y nosotros seguimos haciendo a Dios como nosotros. Y aún los cristianos hacemos a Dios a una imagen que Él no está de acuerdo y que Él no ha revelado. Por eso Juan está diciendo, nunca nadie vio a Dios, jamás. De tal manera que no te puedes hacer una imagen de Él. Ni siquiera puedes atreverte a que tu imaginación le dé una forma a Dios. Por eso la primer provisión de Dios, ¿cuál fue? No te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Isaías 42, me recuerdo, si no mal recuerdo, ¿qué dice? ¿A qué me haréis semejantes ustedes? ¿A sus ídolos? ¿A sus estatuas? ¿Quién era el único que podía dar una imagen de cómo realmente es el Padre? Su Hijo. Vamos a ver algunos textos. Vayan a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 13. Juan capítulo 3, versículo 13. Vamos a leer desde el 11 para entender el contexto. Y fíjense lo que está enseñando, hermanos, Dice ahí, espérenme todos juntos. Muchos ya están, no entiendo esa capacidad humana. Yo nunca le he podido imitar. Nunca he podido imitar el estar orando mientras están leyendo. ¿A qué me refiero? Muchos están, Dios, nadie lo... Hermanos, es una irreverencia delante de Dios, No puedes ocuparte del sueño y de la palabra a la vez. A ver, todos respiramos.
Se va el sueño, no hay cansancio. Dice el versículo 11: de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesús le está diciendo a Nicodemo: mira, lo que nosotros sabemos es de lo que podemos hablar. Lo que hemos visto es lo que podemos testificar. Ustedes no reciben nuestro testimonio porque ustedes son terrenales, pero si les he hablado de cosas terrenales y no me creéis, ¿cómo vas a creer si te hablo de las celestiales? Ahora, ¿por qué te puedo hablar de las celestiales, Nicodemo? Porque, ¿qué palabra dice? Nadie subió al cielo. ¿Por qué nadie puede hacer en imagen? ¿Por qué nadie puede hablar totalmente de las cosas celestiales? Porque nadie ha subido al cielo, sino el que descendió. Yo te puedo hablar de cómo es Dios, yo te puedo manifestar cómo es Dios, yo te puedo hacer a Dios en imagen, Nicodemo. Es más, yo soy la imagen de Dios. ¿Por qué, Nicodemo? Porque yo descendí del cielo. Y luego miren qué título usa: el Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir? El Dios que se tuvo que encarnar. Pero quiero que vean algo. ¿En dónde está ese Hijo del Hombre? ¿Qué le está diciendo? ¿Por qué yo, Nicodemo, te puedo ilustrar a Dios? ¿Por qué yo, Nicodemo, te puedo hacer la imagen de Dios y te puedo mostrar a Dios? Porque yo soy Dios, de tal manera que ahorita estoy hablando contigo, pero también en dónde estoy. Ahora aquí entra una pregunta: ¿cómo puede ser esto imposible si yo te estoy viendo enfrente de mí? ¿De qué le está hablando Jesús? De la omnipresencia de Dios. Así como yo estoy aquí, estoy allá. ¿Por qué el hombre es incapaz de conocer a Dios? Porque el hombre es terrenal, vendido al pecado. Él mismo se vendió al pecado, lo vimos hace un ratito en clase, ¿se acuerdan? Pero Jesús puede hablar totalmente de Dios y enseñar totalmente a Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y esto nos va a ligar a nuestro segundo punto. Y nuestro segundo punto es: Dios se da a conocer a sí mismo en el Hijo. Dios se da a conocer a sí mismo en el Hijo. Y pónganle ahí 1:18b. 1:18b. Hermanos, perdón que ahorita les esté dictando así. Ya, si Dios quiere, el día miércoles ya van a tener los puntos aquí en la pantalla y pueden irlos copiando de una manera tranquila, ¿verdad? Ahorita por el tiempo de predicación, me estoy yendo muy rápido. Dios se da a conocer a sí mismo en el Hijo. 1:18b. Miren qué dice ahí la palabra de Dios: el unigénito Hijo. Todos juntos, otra vez, ¿qué dice? El unigénito Hijo, que está ¿en dónde? Ok. En el griego se dice de la siguiente manera. Creo que ya se los he enseñado otras veces. En el griego la traducción en realidad es: el único Dios, el que está en el seno del Padre. El único Dios. ¿De quién está hablando? ¿De quién, hermanos? ¿Sí siguen conmigo en la tierra o ya están en el tercer cielo? Otra vez, ¿de quién está hablando? Y le está llamando ¿el qué? El único Dios. Dios ya se había revelado al hombre en su santidad
y le había dicho al hombre que él estaba caído. Ya le había enseñado que necesitaba un Salvador a través de la ley. Pero, ¿por qué Jesús y no alguien más? ¿Por qué Jesús y no alguien más? No sé si alguna vez ustedes se habían hecho esa pregunta. A ver, me voy a detener un poco. ¿Por qué Jesús y no alguien más? O sea, porque Dios en su soberanía, Él pudo elegir. Porque Dios da testimonio de él. Miren, vamos a verlo, para entenderlo claramente. Cuando el hombre peca en el huerto del Edén, Dios es ofendido, ¿verdad? El pecado ofendió la santidad de Dios, por lo cual se tenía que pagar un precio a la misma altura de la santidad de Dios. ¿Qué hombre podía pagar ese precio? Ninguno. Solamente Dios mismo podía pagar ese precio. ¿Pero qué creen? ¿Quién ofendió? ¿Dios al hombre o el hombre a Dios? El hombre a Dios. Así que ¿quién tenía que pagarlo? Entonces, ¿por qué Cristo se hizo hombre? Para que Dios mismo pudiera pagar como hombre el precio a la santidad de Dios. Cristo, amados hermanos, no se encarnó para que celebráramos Navidad. Hay que quitarse eso de la mente. ¿Por qué Jesús tenía que hacerse carne? Porque solamente alguien a la altura de Dios podía pagar ese precio. Pero ese alguien a la altura de Dios tenía que ser un hombre, porque esa deuda, ¿quién la adquirió? El hombre. Fíjense qué interesante, hermanos. Y a veces se nos va eso. ¿Qué dice el credo apostólico? ¿Alguien se lo sabe? El credo apostólico es el que el Vaticano se robó como el credo católico. No es credo católico, es el credo apostólico. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios del Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en los tiempos de Poncio Pilatos, padeció. No. Híjole. Busquen ahí en el Google credo apostólico y les va a salir. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilatos, padeció y resucitó al tercer día, según las escrituras, y resucitó de los. Ahí van, ¿se dan cuenta? O sea, la iglesia primitiva entendía eso, que hubo la necesidad de que Cristo se hiciera hombre. Vamos a recordar un par de textos. Romanos 5:15. Romanos 5:15. Romanos 5:15. Romanos 5:15. Y dice ahí la palabra de Dios. Todos juntos, queridos hermanos. Romanos 5:15 dice la palabra: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. Esta frase fuerte:
por la gracia de un hombre, Jesucristo. Por el regalo de un hombre. Yo pago tu deuda. ¿Y por qué Él? Porque solo Él es santo. Ese hombre que tenía que encarnarse, tenía que vivir una vida totalmente santa. Cumplir los 614 mandamientos de la ley al pie de la. Por eso que terminó diciendo Jesús en la cruz del Calvario, tetelestai, es decir, todo está pagado. Es lo básico de la doctrina, hermanos, que tenemos que saber. Y esto fue anunciado por el ángel. Cuando el ángel Gabriel se aparece a María, es exactamente esto lo que le va a enseñar. Vean Lucas capítulo 1, versículo 32 al 35. Lucas capítulo 1, versículos 32 al 35. Por cierto, en lo que lo buscan, queridos hermanos, estos textos no solamente se predican en Navidad. Lucas 1 del 32 al 35. Y miren lo que dice ahí la palabra de Dios todos juntos. Vamos a leer desde el 31. Dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual, vamos a hacer énfasis aquí, por lo cual también fuerte, el santo ser que nacerá, santo ser. O sea, hermanos, que a diferencia de los hombres, que desde el vientre de nuestra madre somos concebidos en pecado, Jesús desde el vientre de su madre en su humanidad era santo. Por eso aquí podemos ver que Jesús es 100% hombre, pero también 100% Dios. Por eso el ángel le dice a María: Él será grande, será llamado Hijo del Altísimo, sería el Rey, es santo, es Hijo de Dios. ¿Qué le está diciendo el ángel a María? Es Dios mismo. Es Dios mismo. Por eso le llaman el unigénito Hijo, la palabra monógenes, único en su clase. Hermanos, aunque nosotros somos hijos de Dios, no somos de la misma clase que Jesús. A los ángeles, Job capítulo 1, capítulo 2, Judas, se les llama hijos de Dios, pero no son de la misma clase que Jesús. Hermanos, ¿qué ser creado está a la misma altura que Jesús? Los sacrificios de la antigüedad no bastaban para pagar la deuda del ser humano, solo cubrían temporalmente su pecado, pero no lo borraban definitivamente. Les voy a poner un ejemplo. Es como cuando sacas algún yo sé que ustedes no, algún mueble en abonos o pides un préstamo con intereses. Pues bien, los réditos se van generando. Estás pagando una y otra vez. Si te atrasas con el pago, ¿qué pasa? Se incrementa la. Ahora, noten esto. Adán peca, porque es de lo que estamos hablando. Y Adán no puede pagar la deuda. Vienen los hijos de Adán, Canaán y Set, Caín y Set.
¿Por qué? Porque Abel murió. Y vamos a ver que Abel es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo vamos a predicar después. Y ellos no pueden pagar, pero sí la incrementan. Y luego viene Enoc. Y aunque caminó con Dios, él no pudo pagar la deuda, sino que se incrementa. Luego viene Noé. Y no puede pagar la deuda, sino se. Y luego viene Abraham, Isaac, Jacob, Moisés. ¿Y la deuda? Y luego vienen los profetas. Y llegamos a Malaquías. ¿Y la deuda se? Viene Juan el Bautista. Y Juan el Bautista le dice a los seres humanos: ustedes le deben esto a Dios. Viene Juan el Bautista, perdón por llamarlo así, perdón Juan, ya en su momento lo hablaré con él en el cielo. Y Juan es como el abonero que Dios manda a decirle al ser humano: me debes tanto. ¿Y el hombre qué hace? Sopas, sigue incrementando su deuda. Y un día Juan está en el mar de Galilea bautizando. Y viene un hombre caminando hacia él. Y Juan dice: he ahí el Cordero de Dios que paga toda la deuda. Él viene a pagar por ustedes. Por eso se le llama el único hijo. El único en su clase. No hay otro como él. Por eso Pablo dice en Romanos 3:25 que Dios en su paciencia pasó por alto los pecados del pasado, porque los sacrificios no podrían quitarlo definitivamente. Solamente alguien que fuera igual al Padre. Yo me imagino en ese consejo divino, el hijo diciéndole al padre: yo te voy a pagar por ellos, pero ¿sabes qué, hijo? No me puedes pagar en esta modalidad porque eres Dios y Dios no muere. Y el hijo diciéndole: no te preocupes, para eso voy a hacerme hombre. Me voy a hacer como ellos para pagarte lo que ellos te deben. Cárgame esa deuda a mí. ¿Se dan cuenta? Hay una segunda razón del por qué Jesús y no otro es quien va a revelar a Dios definitivamente. Y es, escuchen, por el tipo de relación que el Hijo mantiene con el Padre. Vean la segunda frase de ese versículo 18, de esa parte B. Ya vimos el unigénito Hijo, alguien que es igual a Dios. Luego, ¿qué frase dice? Que está en el seno de ¿qué? Todos juntos dice. Todos dice que está en el seno del Padre. Está hablando de esa relación íntima que el Hijo mantenía con el Padre en el seno mismo de la Trinidad. Cuando dicen el seno del Padre, no quiere decir que Dios estaba embarazado. ¿Por qué les digo esto? Porque hoy hay una herejía así. Hoy se está enseñando una herejía así y muchos cristianos se le están creyendo. Están enseñando que Dios, el Padre, es el Padre, escuchen, y que el Espíritu Santo era la diosa madre, y que cuando dice que Jesús estaba en el seno del Padre, el Espíritu Santo estaba embarazada, y que fue el Espíritu Santo el que engendró a Cristo. Esa es una herejía. Cristo no nació como Dios, Él es Dios. Por eso dice: en el principio ya existía el Verbo. Y luego cuando dice el que está en el seno del Padre, enfoca a la segunda frase de Juan 1:1, que dice: y el Verbo estaba
con Dios. Por cierto, si alguien ha visto la película de La Cabaña y cree que es una película cristiana, dice el hermano Evis Carballosa, no me hagan anatemizar los hermanos. Esa es una película hereje en todo sentido, porque ahí es donde enseñan que el Espíritu Santo es mujer y se llamaba Sarayu, y muchos cristianos se la creen. No me hagan anatemizar los queridos hermanos, se los digo con todo amor. No, cuando habla de que estaba en el seno del Padre, lo que está enseñando Juan es que estaba en intimidad. Tenían una relación perfecta. Por eso Jesús puede decir, el Padre y yo, uno somos. Ahora, ¿por qué Jesús podía revelar totalmente al Padre? Porque Él conocía eternamente al Padre. Él había estado ahí con Él formando todo. Él fue el ejecutor de esa creación. Por eso le dice a Nicodemo, el que descendió del cielo. Mire lo que dice 1 Corintios 2:11. 1 Corintios 2:11. 1 Corintios 2:11. Dice la palabra de Dios. ¿Todos juntos? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. ¿Por qué Jesús podía conocer totalmente al Padre? ¿Por qué Él podía revelarlo? Porque Él estuvo siempre con Él. Es más, Dios el Padre ama eternamente. Pero para que Él pudiera amar eternamente, Él debía tener un alguien a quien amar. ¿Quién era ese alguien? El Hijo. Por eso dice el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Ahí el seno es una figura, como cuando una madre tiene al bebé en su seno. ¿Qué está diciendo? Que lo tiene pegado, abrazado, pegado a su corazón. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto. Lo que Dios dio a conocer a través del Hijo. Lo que Dios dio a conocer a través del Hijo. 1:18c. Lo que Dios dio a conocer a través del Hijo. 1:18c. Dice Juan, el único Hijo, el único Dios que está en el seno del Padre, ¿con qué frase termina? 1:18. ¿Todos juntos? Él le ha dado a conocer. La palabra en griego que aparece ahí es la palabra exagesato, donde obtenemos exégesis, que quiere decir lo explicó. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Ahora, esa cuestión que dice ahí, Él en realidad dice es ese mismo lo explicó. Pero ¿qué explicó Jesús de Dios? Amados, tengo que decirles que el mismo texto de Juan capítulo 1 versículo 17 nos responde y se va a hacer una comparación. Juan 1:17 dice, ¿todos juntos? Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de... ¿Cuál es la comparación entre la ley que trajo Moisés y la gracia y la verdad que nos trajo Jesucristo? Por lo cual es necesario citar la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Hermanos, hay una teoría que se llama la teología del reemplazo. ¿Qué es la teología del reemplazo? Que la iglesia ahora es Israel.
Eso no es cierto. La iglesia no es Israel. ¿Y saben por qué? Porque aún los pactos de Dios con Israel y la iglesia son totalmente diferentes. Y vamos a verlo ahorita rápidamente. Es decir, que vamos a hacer una comparación entre la ley y la gracia. Vayan conmigo a Jeremías 31 al 34. Síganme con su vista y vamos a ver lo que dice el antiguo pacto. Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34. Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34, ¿verdad? Para que cuando les digan, no, es que ahora nosotros somos el nuevo Israel y tenemos que cumplir las fiestas judías y las ordenanzas judías. Espérame, vamos a ver qué dice el nuevo pacto. Jeremías 31 al 34, dice todos juntos: He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová. ¿A qué alto? Vamos a leer lento y claramente lo que sigue. Porque todos me conocerán. Alto. ¿Qué dice Juan 1:18a? A Dios. ¿Qué dice aquí Jeremías? Porque todos, cambia el nadie a todos. En lo han visto por él, me conocerán. Sigue diciendo, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Lo primero que tengo que ver es que este nuevo pacto no era como el anterior. Y el mismo texto lo está diciendo. Vayan al versículo 32 de Jeremías 31. ¿Cómo dice? No como el pacto que hice con sus. Es decir, que es un pacto diferente. No dijo, voy a poner a sus padres dentro de mi pacto. Dice, no como el pacto que hice con sus padres. Es decir, que iba a ser uno nuevo. Número uno. Si no lo alcanzan a apuntar todo, no se preocupen, va a estar en YouTube, hermanos. El nuevo pacto sería diferente al anterior. Eso es lo primero que debo de entender. El nuevo pacto sería diferente al pacto anterior, ¿verdad? Número dos. El antiguo pacto sería invalidado. No porque estuviera mal, sino porque el hombre no podía cumplirlo. ¿Quién podía cumplir de nosotros o quién puede cumplir de nosotros esos 614 mandamientos si ni siquiera podemos respetar el primero? Número 3. En el nuevo pacto, la ley sería dada en su corazón. El antiguo pacto, ¿en dónde fue dada la ley? ¿Escrito en dónde? En piedras. Y ahora la ley sería dada en el corazón. Número 5. Él sería nuestro Dios y nosotros su pueblo. Número 4. Él sería nuestro Dios y nosotros su pueblo.
Número 5, todos conocerían a Jehová. Todos conocerían a Jehová. Y número 6, Dios perdonaría los pecados y no se acordaría más de ellos. Díganme eso, ¿en dónde está en el antiguo pacto? El antiguo pacto era: Dios es santo, da una ley, el hombre no la cumple, es responsable, es condenado y necesita un Salvador. En el nuevo pacto es: Dios ha provisto a un Salvador. El antiguo pacto anunciaba al Salvador que habría de venir. El nuevo pacto cumple esa promesa. Por eso Jesús dice en una ocasión, cuando vienen allí en Marcos capítulo 1 y le preguntan: oye, ¿por qué nosotros y los discípulos de Juan y los fariseos sí ayunan y tus discípulos no? Y Jesús le dice: ¿cómo pueden los que están de bodas estar en luto mientras tienen al novio? Y termina diciéndole: nadie pone remedo de tela nueva en vestido, ni echa un vino nuevo en odre viejo, porque si no lo revienta. Jesús está enseñando a invalidar la ley. No, Jesús está enseñando que él iba a cumplir la ley, porque tú, hombre, no puedes. Y es por eso, hermanos, que la salvación que Jesús vino a mostrar, esa gracia, estaba enfocada en él mismo. Porque si tú piensas que pierdes tu salvación, estás en graves problemas. Porque la salvación no depende de ti en nada. Porque yo he escuchado a algunos de aquí, ahora sí, de aquí, que dicen: no perdamos nuestra salvación. Es imposible que lo hagas, porque no depende de ti. ¿Sabes por qué? Porque en el momento que te da la salvación Dios, en un segundo la pierdes. No, es que yo debo de cuidarla. No puedes. Porque eres un pecador, y en el momento que Dios te diga: órale pues, te doy a ti la responsabilidad, cuídala tú, ¿sabes qué vas a hacer? La vas a perder. Jesús cumplió todo esto en su vida terrenal. Él era el templo donde Dios iba a habitar para redimir a aquellos hombres. ¿Recuerda? Gracias a la venida de Cristo nosotros tenemos el derecho de ser llamados ¿cómo? Y dice Juan: no somos engendrados de sangre ni de voluntad de varón, sino por Dios. ¿Qué gracia y qué verdad reveló Jesús del Padre? Que ciertamente Él es santo, que ciertamente nosotros somos pecadores, que ciertamente Él es Dios, que ciertamente Él iba a cumplir la ley, que ciertamente Él iba a morir, y que tu salvación es cierta. Cuando el Señor Jesús iba a morir en la cruz, lean todo el capítulo 17 de Juan. Ahorita solamente vamos a leer 3 versículos. Jesús va a decir algo. Juan 17, 1 al 3. Juan 17, 1 al 3. Juan 17, 1 al 3. Juan 17, 1 a 3. Y ahora ese nunca nadie ha visto a Dios va a cambiar. Miren, Juan 17, 1 al 3. ¿Todos juntos? Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado,
glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a quienes, a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna. Todos juntos, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermanos, ya se adelantó Armando, espero que nadie te haya escuchado. ¿Qué es la vida eterna? Veanlo en el texto. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti. Gracias. Que te conozcan a ti y a Jesucristo. Yo muchas veces les pregunto a los cristianos, ¿qué es la vida eterna? Y me contestan, vivir para siempre. No, pues bien. No, ¿qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y Jesucristo, aquí tú sabes. ¿Por qué es la vida eterna conocer a Dios? Porque Él es el creador de la vida. Génesis capítulo 1 y capítulo 2. ¿Y por qué a Jesucristo? ¿Por qué a Jesucristo? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. O sea, ¿qué dio a conocer Jesús del Padre? Que es el dador de la vida. No solamente la física, sino la eterna. ¿Cómo llego a esa vida eterna? Conociendo al Hijo. Él manifestaría al Padre. Él manifestaría la gracia y la verdad. Ahora, ¿en dónde manifestó Jesús esa gracia y esa verdad? No fue en los milagros que hizo, ¿En dónde? Ahora el hombre conocería cómo es Dios, que perdona sus pecados, que vive en el corazón de ellos. La diferencia con el antiguo pacto y el nuevo pacto es muy marcada y es muy grande, porque el antiguo pacto lo dio Moisés, el nuevo pacto lo dio ¿quién? El mismo Hijo. La ley evidencia el pecado, la gracia borra ese pecado. La ley estaba escrita en roca, la gracia en los corazones. En la ley de Dios está un templo separado por un velo. En la gracia vive Dios en el corazón de ellos. La ley evidenciaba la santidad de Dios que el hombre ofendió. La gracia muestra que a pesar de ello, aunque el hombre no era merecedor, Dios pone la solución y da lo necesario para que el hombre sea salvo. Hermanos, ¿el antiguo pacto y el nuevo pacto son iguales? No. Más bien es el antiguo pacto lo que me lleva al nuevo. Porque también algunos enseñan que yo ya no necesito conocer el antiguo pacto. No, es el antiguo pacto el que me lleva a conocer el nuevo pacto. Van juntos. Pero esto es aún más profundo. Ya voy a acabar, amados. Con la muerte de Jesús queda establecido dos cosas. Con la muerte de Jesús quedan establecidas dos cosas: juicio o salvación. No hay más para dónde hacerte. Si crees, has sido salvado. Si no crees, ya has sido condenado. No hay un punto intermedio. Hay juicio para aquel que no ha creído, salvación para el que cree. El hombre que no cree en el mensaje del Hijo de Dios está rechazando a Dios mismo, contrario al que cree y es aceptado por Dios mismo. A ver, espérame, aquí quiero detenerme. Hermanos, ¿será correcta la frase yo acepté a Dios?
Ahorita ya lo estamos entendiendo. Entonces la frase que yo debo decir, ¿cuál es? Dios me aceptó. Gracias, gracias, me encantó. Dios aceptó a este pecador. Porque si tú dices, yo acepté a Dios, ¿qué estás diciendo? Que yo fui el que le dije, pues órale, ven. No, Él fue el que buscó y Él fue el que dijo, ven. Él fue el que nos atrajo, Él fue el que nos convenció y Él nos aceptó. ¿Quién fue desechado, Dios o el hombre? El hombre. Entonces, ¿quién debía de ser aceptado? Hermanos, ¿no les parece esto maravilloso? Es maravilloso. Es maravilloso. Por eso muchos dicen, fíjense, y lo digo con todo respeto, muchos dicen, yo me conformo con conocer a Dios. Pues ¿qué no ya lo conoces? ¿Quién vive en ti? Y si Cristo vive en ti, si el Espíritu vive en ti, y tienes enfrente de ti ¿qué? La Escritura. Aún dices, quiero conocer a Dios. El que conoce al Padre, conoce al Hijo. Y el que conoce al Hijo, conoce al Padre. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo da. ¿Por qué el Espíritu Santo da a conocer a Dios? Porque Él es el Espíritu de Dios. Y nadie conoce las cosas del hombre sino el que está en él. Hombre, lo acabamos de leer. Así nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, y a quien Él lo quiera dar a conocer. Así que, queridos hermanos, ¿por qué conocer las Escrituras? Jesús mismo lo dijo, porque en ellas se encuentran la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de. Vamos a ver la escalera. Conoces la Biblia, conoces al Hijo. Vamos a retroceder. Conoces la Biblia por medio del Espíritu. Conoces la Biblia, conoces al Hijo, conoces al, y eso significa vida eterna. Así de sencillo. ¿Ya ven la importancia de conocer realmente al Hijo? No como yo quiero conocerlo, sino como Él realmente se reveló. Así que, amados hermanos, está la invitación. Vea las Escrituras. En ella vas a conocer al Espíritu, al Hijo y al Padre. Y entonces sí, la consecuencia va a ser vivir para siempre. Si desconoces al Espíritu Santo en las Escrituras, si desconoces al Hijo en las Escrituras, si desconoces al Padre en las Escrituras, entonces sí te espera algo eterno, pero no vida. ¿Qué? Muerte. Muerte. ¿Se dan cuenta? Por eso los días de la cena del Señor vamos a conocer al Hijo. Y van a ver, hermanos, cómo nuestras vidas van a ser transformadas. Oremos. Señor, le damos gracias en esta tarde, Padre, por permitirnos predicar su palabra. Gracias, Señor, por este hermoso y maravilloso mensaje, Padre, que usted tiene para nosotros el día de hoy. Hemos recordado que nuestro Señor Jesucristo es el único Dios de donde emana la sabiduría y quien conserva, quien preserva toda la creación, Señor. Pero también hemos entendido y recordado que Él es el que efectuó la salvación de nuestros pecados según su designio divino. Sabemos, Señor, y recordamos que es el único que nos lleva a la vida eterna. Ahora entendemos por qué dice la Escritura que nadie vio a Dios jamás, que nadie lo vio usted Dios jamás, sino que el Hijo que sí lo vio, quien estaba en comunión eterna con usted, Él nos lo dio a conocer. Él nos dio a conocer todo sobre usted, Señor, lógicamente aquello que nosotros podemos entender. Gracias por ello, Padre. Gracias por todo esto que usted ha derramado en su gracia, dándonos a conocer la verdad. Que le damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.